Los constituyentes buscaron eliminar la concentración del poder, pero nunca pensaron en lo que ahora tenemos, que es la cooptación. Yo no te puedo responder cuál es el sistema que debemos de tener. Lo que sí te puedo decir es cuál no debemos de seguir, que es el mexicano. Tenemos el sistema que tenemos. Y en la medida en la que eso sea así, nuestras conversaciones van a tenerse que reducir a cómo, y perdón por la expresión, descholeizamos las altas magistraturas del país. El sistema para elegir a nuestros magistrados y fiscales y altas autoridades debe ser la aristocracia. Presentado por Meicos. Bienvenidos a una nueva edición de Republicast. Hoy, en compañía de Rafael Párraga, nuestro director de inteligencia, y Alejandro Palmieri, nuestro editor de política, para hablar de una situación que va a determinar el futuro de la vida política e institucional de este país. La elección de Cortes. Es algo que hemos estado abordando desde nuestros diferentes plataformas y contenidos, analizando particularmente por el impacto y la trascendencia que eso tiene para la República. Y a ver, ya lo hemos dicho antes, nunca se habían alineado de esta forma los procesos en una situación en la cual el crimen organizado ha tomado un poder bastante importante, preponderante, en esas decisiones que están por tomarse, y es pues, la elección de los próximos magistrados a integrar la Corte de Constitucionalidad, que ya ha habido pues más de algún nombramiento, algunos que pues van a ser o están ya sujetos a impugnación, la elección de Ministerio Público y de magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos ya una ventana que se empieza a cerrar, todos estos procesos terminan en abril, y bueno, pues la intención es conversar un poco cómo lo vemos y cómo se va perfilando la situación. Mañana, o estamos grabando, pero mañana se eligen o están agendadas 2 elecciones. Digo, están agendadas porque uno ya no sabe si se van a elegir o no. El martes 3 de marzo. Sí, 2 magistrados titulares y 2 suplentes por 2 organismos del Estado, Congreso y Corte Suprema de Justicia. Creo que usualmente así ha sido, pero el Ejecutivo siempre se reserva el último espacio como para ver por dónde van los tiros, ¿verdad? Para ver qué tan radical o no va a ser el nombramiento que hace el Ejecutivo. Y curioso que estos 3 nombramientos de los 5 son precisamente los que no pueden impugnarse. Y ahí voy a hacer un asterisco porque una cosa es impugnación, hablaba con un abogado la semana pasada, y otra cosa es amparo, ¿verdad? Ya saben que los abogados tienen salida para todo. No pueden impugnarse, pero claro, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y por ahí ya se están viendo algunas acciones en contra de la designación. No importa cuál vaya a ser, que haga el Ejecutivo. Porque claro, como llamó a un proceso de selección sin ninguna necesidad de hacerlo, el presidente se tropezó con su propia buena voluntad, voy a decir. Y entonces va a ser objeto de amparo esa decisión. Estoy casi seguro, ¿verdad? Porque siempre hay gentes que joden en estas cosas. Y digo joden porque nosotros en República siempre hemos insistido en que, vamos, como mínimo, nos gustaría una república plenamente establecida, pesos y contrapesos, una ciudadanía cívicamente activa, ¿cómo no? Pero mínimo, el cumplimiento de los plazos en las instituciones, el cumplimiento de los plazos constitucionales sobre todo. Y eso es lo que últimamente, en los últimos procesos, no se ha respetado. Justamente leía hoy en la mañana que hay una impugnación más por el cambio de la tabla de gradación en la Comisión de Postulación de Fiscal General, con unos argumentos muy leguleyos, ¿verdad? Muy excesivamente formalistas, en lugar de ver el fondo del asunto. La tabla estaba mal hecha. Entonces, cuando uno ve las pugnas de poder, ya vamos a hablar de esto, estoy seguro,
pero además el ruido externo, que es el que le meten actores obviamente interesados o mal interesados en que las cosas no caminen como deben ser. ¡Wow! ¿Verdad? Y siempre se ha dado, pero en esta ocasión todos los procesos se alinearon precisamente el 3 de marzo. También se alinean los astros y creo que va a haber una luna llena roja, no sé qué. Todo eso parece cabalístico, pero es que increíble cómo en este gobierno, y aquí le voy a echar salsa a los tacos, en este gobierno que realmente han sido incapaces, no solo en operación, sino que en ejecución sobre todo, le haya tocado esta coincidencia, ¿verdad? Creo que vamos a salir adelante como país, creo que a pesar de todo, las instituciones y el sistema es robusto. De las instituciones constitucionales, vamos a llamarle así, son robustas, han funcionado, siempre están bajo ataque, pero, a ver, funcionan. Eso hablo del proceso. ¿Quiénes van a llegar ahí? Son otros 100 pesos. No solo quiénes van a llegar ahí, sino cuándo lo van a hacer. Creo que esa es mi mayor preocupación. Volver a aquellos vicios de tener organismos que deberían derrotar sus magistrados y que por los vicios del proceso permanecen ahí más allá del tiempo que les corresponde. Y creo que es, por lo menos con el Tribunal Supremo Electoral, es tal vez de todas las instituciones que están en juego ahora, con la que más me preocupa ese tema, porque depende especialmente del Congreso. Y evidentemente ya conocemos cuáles han sido los vicios del actual Congreso, cuáles son las fuerzas a las que responden las coaliciones que consolidan las mayorías en el Congreso. Y tengo un especial temor de ver que no haya un relevo en ese organismo, especialmente con todos los problemas que hubo a raíz de la elección anterior y el tema del TREP. Y con las elecciones presidenciales ya prácticamente a la vuelta de la esquina, que ahorita hablamos mucho, evidentemente, porque este es el año donde coincidieron todas estas elecciones, pero muchas de las dinámicas que se están dando responden al hecho de que el otro año tenemos ya un proceso electoral. Ahí ya lo tenemos encima. Sí. Y que a ver, vamos por partes porque creo que el elefante es bastante grande como para tener que abordarlo todo de un solo. Eso no es alusión a ningún partido. No es alusión a ningún partido. A ninguno de los actores tampoco. A ver, el proceso de elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Toda la crisis que se dio en las últimas 2 semanas a partir de que la Comisión de Postulación manda un listado al Congreso bastante cuestionable. No es que los mejores juristas y los mejores representantes de la profesión se hayan presentado y se hayan postulado, pero habían algunos personajes respetables que quedaron fuera. Personajes bastante cuestionables que quedaron dentro de la lista. Y una lista en la que si uno va y le pregunta a abogados de renombre si tienen alguna idea de quiénes son las personas que están en el listado, me podrán reconocer a 1 o 2. Pero el resto son personas que como tal, su trayectoria no es equivalente a poder ocupar un espacio en ese listado. Y que, a ver, no es la primera vez que pasa. Y si eso le sumamos el comunicado que saca la Embajada de los Estados Unidos, pues por parte del encargado de negocios. Y el sector privado casi que en pleno, ¿verdad? Porque cámaras y el sector privado en paralelo criticando algunos perfiles que se incluyeron en ese listado. Yo creo que vale la pena irnos a la raíz del asunto, y es que mientras... Raíz tampoco es alusión a ningún Raíz tampoco es alusión al partido Raíces. Pero en la medida en la cual no nos atrevamos siquiera a volver a tener esa discusión con la que nos quedamos con una especie de estrés postraumático después de que la CIG quiso hacer las suyas en la propuesta de reforma constitucional, pero en la medida en la que no nos atrevamos a tener la discusión de las reformas que se necesitan para nuestro sistema de justicia y en general para nuestra institucionalidad como tal, que requieran de una reforma constitucional, como lo es en sí el sistema de comisiones de postulación, que nació de una buena intención, pero que claramente se pervirtió por su propia naturaleza en el proceso, y que es tremendamente, valga la redundancia, perverso, porque para lo que ha funcionado es, por un lado, para politizar por completo la academia, que las universidades
reales y respetables que existen tengan la obligación de pues ocupar o poner personas que ocupan cargos que pues tienen un matiz eminentemente político. Y por otro lado, generar incentivos para que se creen universidades y facultades de cartón y vehículos que de alguna forma permitan que algunos actores, oscuros o no, busquen incidir en la cooptación de las instituciones. Y digo la cooptación de las instituciones porque, pues justamente a un año de las elecciones, Semilla con su partido cancelado, por otro lado con su esperpento en formación que es Raíces, Luis Aguirre con su partido también con una amenaza de cancelación, son, digamos, algunos actores que empiezan a configurarse para ver cómo van a incidir en esa comisión de postulación y por ende en el listado que se manda al Congreso para lograr nombrar a su magistrado o a su integrante en la comisión. Y no solo es ese vicio, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no hay manera de participar en ese proceso sin que de alguna manera se termine manchando las manos, porque el proceso está manchado como tal. Los incentivos están alineados lejos de lo que deberían de buscar a la hora de alguna manera buscar este proceso que sea representativo, que tenga varios actores de sociedad civil involucrados en la elección de funcionarios de gobierno. Pero si te das cuenta, si analizas el listado del TCE específicamente, tú decías algo bien interesante, y es que mucha de esa gente no la conocemos, no sabemos quiénes son, pero al analizar los perfiles sí hay un patrón común entre casi todos. Pero aparte de ello, voy a hacer una referencia que espero que se entienda. Hay muchos nombres muy simpáticos Sí. de varios de los candidatos. Sí, Esa sí, es sí, una característica. pero aparte de los nombres, hay un nombre que se podría vincular a casi todos, a la gran mayoría. Y espero que se entienda la referencia. Muchos de ellos están vinculados con personajes que no gusta, y que se aleja de lo que debería ser un modelo republicano. No gusta y se aleja. Sí. Es un nombre muy No particular. gusta y se aleja. Espero que se haya entendido. Sí. Y eso lo que nos quiere decir es que, para hablar de la necesidad de reformas, es que el sistema sigue estando cooptado. Mencionabas, José, algo que es, claro, el elefante en el cuarto, ese que nos estamos comiendo por pedacitos, que es el sistema de comisiones de postulación. Quiero hacer un poco de historia, porque tratar de hacer justicia, no hay que olvidar de dónde veníamos cuando los constituyentes redactaron la Constitución como la tenemos. Bueno, a ver, una pequeña aclaración. En el caso de la Corte Suprema, sufrió una modificación de la original aprobada en el 85 y de la que ahora tenemos. Antes los magistrados de la Corte Suprema se elegían de una manera mixta, es decir, la comisión de postulación daba una cantidad de nombres para elegir al Congreso y el Congreso elegía directamente otros. Un sistema, digamos, más híbrido que permitía cierto, de nuevo, pesos y contrapesos. Pero hablemos de las comisiones de postulación como tal. Veníamos de años de gobiernos militares que entre electos o de facto, pero eran gobiernos militares. ¿Y eso qué significaba? Eran gobiernos que concentraron el poder de una manera, pues, propia de las dictaduras. No voy a decir que todas fueron dictaduras, pero propias de las dictaduras. Concentraron el poder. Las armas eran el poder. Además estábamos en un conflicto armado en donde cualquier apertura podía ser tomada por los subversivos como para incluirse en el sistema político. Recordemos que eran ilegales, subversivos. Y entonces los constituyentes diseñan un sistema que lo que buscaba era desconcentrar el poder. Las comisiones de postulación, por un lado, el sistema corporativista, sí, de designación de magistrados a la CC, es decir, desconcentrar, diluir el riesgo de que pueda estar mal. Y claro, por supuesto se pensó en la academia, entonces claro, había cuatro facultades de derecho, entonces la
la participación del gremio era bastante acotada. Ahora hay 64, ¿no? Hay un montón. Bueno. El asunto es este. Los constituyentes buscaron eliminar la concentración del poder, pero nunca pensaron en lo que ahora tenemos, que es la cooptación. Ese término no existía. Y lo que tenemos ahora es cooptación. Entonces, no está concentrado, pero está cooptado. Y entonces... Por personajes que no gustan y que se alejan de... Y otros diputados que nada tienen que ver en la designación, pero son actores políticos que quieren concentrar de nuevo poder. Y que, a ver, creo que hacer ese... hacer esa mirada hacia el pasado e identificar de dónde viene, creo que es importante. O sea, creo es que ustedes están muy jóvenes. Yo no había nacido en ese momento, Rafa Miel, ¿no? Creo que es importante porque como tal, pues fue un diseño institucional que se puso a prueba. Pero reconocer y poner sobre la mesa que no funcionó y que hay que hacer algo al respecto. Que ya no funciona. Que ya no funciona. Creo que es un punto de partida importante. Sí. Porque, pues pese a ese terror con razón que nos pudo haber dejado, ese estrés postraumático que nos pudo haber dejado el intento que hizo la SIG, no por reformar nuestra constitución de manera tal que tuviéramos una constitución eminentemente republicana, sino todo lo contrario, de destruir los elementos republicanos de nuestra constitución. Nos quedó ese trauma de, no, mejor dejémoslo así, no importa que no funcione, pero el problema es que en esta conversación que estamos teniendo hoy, muy probablemente la vamos a tener en 5 años cuando se va a elegir la próxima Corte de Constitucionalidad. Bueno, esa no se elige por comisión de postulación, pero el próximo fiscal general y el próximo Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque, pues una vez quienes han utilizado las comisiones de postulación para premiar sus intereses encontraron cuáles son esas llaves que te habilitan la apertura de ese ciclo perverso, pues no las van a dejar de utilizar y cada vez vamos a ir para peor y no van a ser los mejores representantes de la profesión quienes lleguen a ocupar esos cargos. Y a ver, nos vemos en una situación en la cual lo que nos queda y nuestro debate y nuestra discusión llega a ser tan pobre que es, bueno, de la lista de 20, ¿quiénes son los menos malos? O de la lista de 20, ¿quiénes son los que menos le responden al narco? O de la lista de 20, ¿quiénes son los que menos le responden al partido de gobierno? Entonces, partir de eso creo que es importante porque, pues a ver, vimos un caso bien interesante con el rol de las universidades. Por un lado, y creo que nos vamos a referir a él más adelante, está el impresentable Walter Mazariegos, que logró, que hizo lo que quiso en la elección de Corte de Constitucionalidad y también hizo lo que quiso en la manipulación de la elección de magistrados que integraron el listado final que se mandó al Congreso. Pero entrando a las universidades privadas. Las universidades privadas tienen que nombrar a un representante titular y suplente de los decanos de las universidades, de las facultades de Derecho de las universidades privadas y a un representante titular y suplente de los representantes de los rectores, de los rectores de las universidades privadas. Y como tal, y ya estoy siendo individualista en la interpretación de cómo actúan las personas, pues sí, pues vinieron, nombraron a un rector titular, nombraron a un rector suplente, por mayoría en la comisión de rectores, una instancia de rectores, nombraron igual a un decano titular y un decano suplente, que es, en primer lugar, un representante supuestamente de los decanos. Como tal, debería representar los intereses de los decanos y representar los intereses de los rectores. Pero que a la vez tiene un segundo sombrero cada uno de ellos, que es el sombrero de la institución de la que son parte. De la UPANA, de la Universidad Regional, de la Universidad que sea, de la Universidad Occidente. Pero además, y el más importante de todos esos sombreros, es el sombrero de los intereses individuales con que cada uno de ellos llega a sentarse a esa silla y de todas las influencias como tal que como comisionado se tiene que pues influyen en la decisión que se va a tomar. Y lo mismo es para el resto de miembros de la comisión de postulación. Antes de que continúes, creo que es importante tener claro eso de representante. Una vez electos, designados, se van a sentar a esa comisión y no es como que se volteen a consultarle a sus electores, a sus mandatarios, a sus mandantes, cómo accionan. No, se sientan ahí y por ellos, por sí, deciden. O sea, no achacarle a las universidades privadas, tanto la designación de rector como decano, lo que estos hicieron en la comisión, sí, es injusto, porque no les fueron a consultar, mira, ¿y a quién voto? No, una vez electos, las universidades se lavaron las manos y la responsabilidad es individual.
Y ese es el problema, que en última instancia ese sistema de comisiones de postulación que diseñaste, porque de alguna forma el tener a la academia ahí, según lo que se dice en los diarios de sesiones, era pues con la intención de justamente subir el nivel de quienes llegaran a estar, lo que terminaste haciendo es ponerle una carga política bastante importante a las universidades, en la cual, pues sí, quienes eligieron quienes entraron en ese listado, pues para fines de algunos colectivistas que han salido haciendo sendos análisis en otros podcasts y columnas de opinión y en Twitter, son responsabilidad en última instancia de algunos rectores que ni siquiera participaron de la comisión de postulación como tal. Y, pues como tal, te muestra parte de esos vicios. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que a ver, entraron al listado de 20. De tantos aspirantes, entraron al listado de 20 personas que son extremadamente afines al crimen organizado. Y a ver, acá no es una cuestión ideológica de que no, es que seguramente es el Partido Demócrata de los Estados Unidos el que no. Es Chairo. De forma bipartidista, estas personas que entraron a ese listado en los Estados Unidos son vistas como pues, personas que objetivamente tienen vínculos con el crimen organizado. Y a ver, que no se nos olvide que el partido Cabal de Luis Aguirre es un partido que ya hemos publicado nosotros sendas investigaciones sobre los vínculos que tiene con el crimen organizado y que ya decíamos antes que pues corre un riesgo de no poder participar si sigue el proceso legal que debería seguir, el proceso legal contra el partido Cabal. Y claro, te imaginas el interés que tiene de elegir a sus magistrados para que eso no suceda, ¿verdad? La gran pregunta que creo que va a surgir naturalmente de esta conversación es entonces ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de sistema deberíamos de buscar? ¿Qué tipo de sistema es también más republicano? Porque entiendo que tiene una aspiración corporativista, tecnócrata, pero realmente no es representativo tampoco si entendemos que estos funcionarios también son funcionarios de gobierno que deberían de ser, deberían de tener de alguna manera algún tipo de representatividad, o por lo menos eso se busca. Sí, no, a ver. Pero yo no te puedo responder cuál es el sistema que debemos de tener. Lo que sí te puedo decir es cuál no debemos de seguir, que es el mexicano. En la reforma constitucional empujada por la 4T, la 4T, eso parece broma, ¿va? Transformación, sí, transformación en desastre. Dijeron precisamente eso, con ese argumento, no, tiene que ser un proceso democrático, y se eligieron popularmente. Ya, sí. Eso, no, por Dios. Pero es que la representación al final puede ser indirecta. No tiene que ir uno a las urnas a votar por sus magistrados. ¿Se imaginan lo que pasaría aquí? Bueno, lo estamos viendo en el México. Congreso, que tampoco es mucho mejor. Pero a lo que tenemos ahora, hombre, por lo menos las personas que eligen a los magistrados tienen que dar la cara luego con el votante. Si es que la gente se acuerda de sus caras. Ese ya es otro tema, y ahí tendríamos que hablar de reformas del sistema electoral, que también en algún momento es una conversación que igual se repite cada ciclo electoral y que nunca se da. Hay muchas reformas necesarias, pero yo creo que por lo menos hay un poco más se adjudican un poco más responsabilidades directas e identificables si los que lo eligen son los representantes. A ver, para mí, y esa es una consideración quizás subjetiva, y lo digo antes de hacerla, pero de todos los sistemas de designación de cortes o de designaciones indirectas que tenemos, a mi juicio, de los que mejor funcionan es el de designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Es mejorable, es perfectible, pero es quizá el que mejor funciona, porque precisamente por esa desconfianza que había en su momento de la concentración del poder en muy pocas manos, como había sido entre los gobiernos militares, y que las instituciones le respondieran a las únicamente al cúpula que estaba en la presidencia, se intentó desconcentrar el poder, y lo único que hizo fue pues desconcentrar el poder temporalmente hasta que se logró encontrar una forma en la cual se podía cooptar. Para mí el sistema de nominación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos funciona de una forma bastante ejemplar. Y ojo que es una renovación que se da de forma escalonada, no se da de un solo. No cambian todos los magistrados que integran la Corte de un solo. Sí, el presidente designa, y designa principalmente conforme a su sesgo, y es inevitable que eso va a ser así. O sea, parten del realismo de reconocer de que el presidente va a designar conforme a su sesgo, pero después
el Congreso tiene que ratificar ese nombramiento, luego una serie de entrevistas y una serie pues sí, de pruebas de fuego que le hacen al magistrado, en el cual, pues básicamente el magistrado o el candidato a magistrado está sentado en el banquillo de los acusados, sujeto a que la prensa y demás le saquen, pero hasta el último trapito que tiene escondido. Y como no se da de forma Sí, no son todos simultánea, al mismo tiempo. sino se van, pues conforme se van necesitando renovar, se van nombrando, pues el sistema funciona bien. Lo mismo se podría hacer con el Tribunal Supremo Electoral. Con el fiscal general también podría ser un sistema de nominación directa por el presidente en el cual el Congreso ratifica. De una nómina que cómo le llega al presidente, pues una nómina de personas que así como ahorita han llegado a presentar su expediente. Al final, O no, o sea, o simplemente son consideradas porque son reconocidas, ahí sí, reconocida honorabilidad por la sociedad en general. Varias consideraciones con lo que decís. Uno, ojo, es una la, idea, es no, digamos el sistema que me suena a mí más. está bien, pero miremos la institución más recientemente creada, no voy a decir que sea la mejor, pero más recientemente creada, la Superintendencia de Competencia. A ver, ahí hubo 3 electores, digámoslo así, que eligieron comisionado titular y suplente. Y a ver, creo que fueron desenmarañando el problema. 1, designación escalonada. Claro, la primera vez había que elegirlos, pero los periodos no son los mismos. Entonces, pronto vamos a ver cómo funciona ese recambio escalonado. Creo que está bien. Luego, pruebas académicas de primera. No voy a decir nada en contra de las universidades privadas de aquí que hacen pruebas psicométricas, ¿verdad? Todos deben estar locos. Pero pruebas objetivas de universidades extranjeras. No es malinchismo, simplemente es reconocer la capacidad de esas instituciones. Y bueno, pues podemos estar de acuerdo o no con los designados, pero a los electores les llegó una nómina bastante depurada. Ese no es el caso de las comisiones de postulación. ¿Por qué? Mencionabas a la Corte Suprema de Estados Unidos. Inicialmente, hace 250 años que se creó Estados Unidos, la persona que alcanzaba el nivel necesario para ser magistrado de la Corte Suprema, usualmente era mayor. Usualmente era mayor porque tenía toda una trayectoria que lo había llevado ahí. Ahora vemos, claro, a magistrados de la Suprema más jóvenes, bastante más jóvenes, cuando accedió a la Corte el Chief Justice Roberts, era bastante joven, y ahora tenemos 2, 3 ahí jóvenes, el resto no. Pero usualmente había cambios, digamos, se esperaba que una persona mayor no viviera tanto. ¿Qué tenemos ahora en Guatemala? Bueno, tenemos a triples doctores de 45 años. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo, perdón la expresión, cómo carajos se logra eso? Entiendo que hay alguna persona que cursó 2 doctorados a la vez. Por Dios, ¿verdad? 2 doctorados de año y piquito en Cancún. ¿Cuál Cancún? Eh, ¿Aquí en Guatemala? no, en Cancún, aquí, una universidad muy simpática. No. A ver, el punto es este. Cuando las comisiones de postulación, precisamente, ponderan el grado académico o los méritos, entre comillas, académicos, de la manera que ahora lo hacen, pues se esperaría que fueran personas mayores, y no tengo nada en contra de los jóvenes, pero personas con trayectoria, porque claro, se tardaron varios años en alcanzarlo. Y ahora vemos que pasan, ¿verdad? Hay unos, voy a decir patojos, porque creo que todos tienen más o menos mi edad, porque cumplen ese requisito de doctorados, de maestrías, Ya, pero de es que papel. es el mismo tema de quererlo objetivizar tanto, de quererlo estandarizar a un punto de, bueno, si tenemos esta tabla y aquí vamos evaluando ciertos criterios, eso nos va a dar los resultados más idóneos, ya la experiencia nos dice que no. Al final termina siendo un proceso político. Claro. Estamos de acuerdo que todas estas elecciones son Totalmente. politizadas. Entonces, ¿por qué no hacerlas a través de organismos que ya son inminentemente políticos? Como el caso que decía José para los magistrados. Hombre, al final es el presidente y luego hay un contrapeso en el Congreso. A ver, el Ejecutivo y el Legislativo son eminentemente políticos. Sí. Podría poner, por ejemplo, el caso que evidentemente
creo que el sistema guatemalteco no se presta a que sufran ese mismo destino. Pero, por ejemplo, en El Salvador, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se eligen mediante el Congreso, pero cada partido político tiene un representante en el tribunal, porque al final ellos son los interesados en velar o de alguna manera supervisar que el sistema electoral se mantenga y que las elecciones sean justas. Si al final el presidente, como pasaba antes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el representante del FMLN, pero el vicepresidente es el representante de Arena, es muy complicado que se preste a una manipulación del proceso. Pero lo elige. ¿Y si todos son de Nuevas Ideas? Ese es el problema. Eso es lo que tenemos ahora. Pero el sistema guatemalteco tiende tanto a la fragmentación, para bien y para mal, que en este sentido es muy difícil que el Congreso logre cooptar un Tribunal Supremo Electoral con una coalición mayoritaria. Pero al final lo que estamos haciendo es desvincular organismos que no son políticos, como las universidades, de procesos que son eminentemente políticos. Yo creo que por ahí debería de ir un poco la vía, porque es el problema que tenemos. Y que no hay nada mejor que saber a quién posiblemente le puede responder un actor que vaya a ocupar un cargo. Porque hoy por hoy, pues todos podemos tener algún mayor o menor nivel de información de a quién le va a responder cada uno de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral con base en sus cercanías y sus vínculos. Pero objetivamente, salvo uno o dos por ahí en el listado, no sabemos realmente a quién le van a responder o cuáles son sus inclinaciones ideológicas, cuáles son sus inclinaciones respecto de vínculos reales, objetivos, probables de la persona con quien lo vaya a elegir contra el sistema norteamericano. Pero a ver, tenemos el sistema que tenemos. Y en la medida en la que eso sea así, nuestras conversaciones van a tenerse que reducir a cómo, y perdón por la expresión, descholeizamos las altas magistraturas del país, porque ese es el mayor problema que ha habido en los últimos años. Como tal, ser magistrado de una alta corte en Guatemala en su momento, en el 85, hay nombres que suenan de antaño, que uno dice, wow, ojalá tuviéramos magistrados de esa talla, pero casi que fue la primera y segunda corte, y de ahí en adelante, cuando uno quiere buscar referencias para atrás y decir, ¿a quién invitamos y sentamos acá a la par de Rafa en el programa para tener una conversación profunda de, pues, cómo deberíamos seleccionar a los magistrados y que haya estado ahí? La mayor parte son octogenarios respetables que, pues, están poco a poco desapareciendo porque, como tal, yo no me atrevería a invitar a un magistrado que ya no esté de la magistratura anterior o la anterior a la anterior, porque como tal no son grandes exponentes de la defensa de la institución que llegaron a ocupar. Y ese es quizá el mayor problema que tenemos. A ver, creo que el mecanismo de elección o designación da para mucho más que un podcast. Yo les propongo que aterricemos en el proceso que tenemos ahorita. Vamos a ver. Vimos cómo para magistrado de la Corte de Constitucionalidad se postularon algunas personas a la universidad, a el OJ y al organismo legislativo. A ver, hay algunas personas con renombre, ¿sí? Pero de todos los listados, digámoslo así, de personas que quieren ser magistrado, ciertamente destaca el del Ejecutivo. Y eso ya nos dice algo. A ver, no tanto en cantidad, sino que quiénes fueron. La Corte y al Legislativo fueron básicamente casi todos, no todos, casi todos los magistrados actuales. Ahí querían reelegirse. Algunas a la universidad. Pero al Ejecutivo se atrevieron, pues, ese es el punto. Se atrevieron a presentar papelería gentes que en ningún otro lado lo hicieron. Y, a ver, al César, al César, Bernardo, lo que es del César, hay que reconocer que bastantes buenos candidatos reconocen que en el Ejecutivo pueden tener chance. ¿Por qué? Porque no obedecen a esos intereses, a esos
operadores que Que gustan, no gustan. que no gustan, O sea, que me gusta más que no gustan y que están alejados. alejados. Muy bien. O que están lejos. No gustan y están Eh, lejos. Entonces, eso a mí me dice algo. Me dice que las buenas personas, los buenos candidatos, simplemente no van a llegar. No es tanto el sistema, es que, a ver, en el sistema no está parte de la ecuación la operación política y el interés económico o político, pero está. O sea, no es el sistema necesariamente, es la calidad de las personas. ¿Les va a sonar como viejito? Lo siento, No. pero los valores, por Dios, Pero se han ¿sabe perdido los importante? valores. ¿Sabe cuál es el primer problema de todo lo que acaba de decir? Está hablando de gente que se llega a postular. Es que no Ok. debería ser así. Ok, No es debería, cierto, No debería es cierto. venir cualquier persona a decir, yo quiero ser magistrado. Muy bien. El No. presidente debería de buscar a la persona El que quiere. presidente El o- legislativo, en fin, así es. creo que es una manera también de punto. limitar un poco la calidad de gente que llega. Sí, El Sí. tema es que y a ver, el incentivo para querer ser magistrado hoy es mal, terriblemente malo. Pero perverso. a ver, perverso. El presidente tiene un roster en su mesa de personas que llegaron a presentar su expediente. Me voy a ahorrar los nombres, pero hay 4 o 5 nombres en ese listado de Excelente. personas que son, que son constitucionalistas de carrera, que son excelentes, que son personas honorables, que puedo tener diferencias de opinión y de ideología con ellos, pero que en última instancia estamos seguros que no van a llegar a seguir politizando una institución que desde tiempos de Gloria Porras han politizado y prostituido como ha sido la Corte de Constitucionalidad. Pero, por otro lado, rondan los rumores de que al presidente se le cruza la pendejada de que quiere nombrar como magistrada para la Corte de Constitucionalidad a una persona que cumpla con el requisito de ser mujer e indígena. Solo porque sí. Y a ver, no es que haya algo malo en ser magistrada mujer o magistrada indígena. El problema es si ese es tu criterio y tu estándar de determinación de a quién vas a nombrar como magistrado de la Corte. Porque en vez de nombrar a una persona que le pueda hacer mucho bien al país por medio del cargo que va a ejercer, estás nombrando a una persona únicamente con intención de mandarte a hacer un statement político. Y no digamos, si espera el nombramiento del Congreso y espera el nombramiento Así de la va a Corte ser. Suprema de Justicia, como posiblemente va a ser, para determinar qué tan radical es su decisión. Porque lo que es un hecho es que si algo no queremos, independientemente de, pues, una inclinación por un centro izquierda, un centro derecha, independientemente de ese perfil ideológico moderado que buscamos, o deberíamos de buscar que llegue a ocupar una persona en esa magistratura, si algo se tiene que alejar también, y con algo no debería tener vínculos, no solo con el narco, sino con las malas prácticas del pasado de instrumentalizar nuestro sistema de justicia con fines políticos. Es decir, todas aquellas personas que estuvieron de alguna forma vinculadas a las prácticas inquisitivas de la CICIG de Iván Velázquez y el Ministerio Público de Tal Maldana. Y la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras. Llegaste, o creo que hemos llegado a la parte del elefante que nos estamos comiendo por pedacitos más significativa, la trompa. ¿O qué otra parte de un elefante dirían que es más significativa? La trompa. Bueno, el Ministerio Público. Bueno. Mencionabas la politización de la justicia y eso va bastante más atrás de Gloria Porras. Bueno, ella pasó por ese Ministerio Público. El de Claudia Paz y Paz. Desde ahí diría yo que se empezó a instrumentalizar. Antes hubo algunos casos, pero no instrumentalizar la institución. Y bueno, ahora tenemos un proceso, estamos a medio proceso, que se ha visto también manchado por el sistema de comisiones de postulación, por supuesto, pero también de intereses, a ver, que yo diría que ridículos. Mencionaba un tema muy puntual. La tabla de gradación aprobada inicialmente por esa comisión estaba mal hecha. Era inconstitucional. Fue impugnada, de hecho, en ese sentido, o mejor dicho, se presentó un amparo. Y yo creo que la comisión, dándose cuenta de su error y del posible fallo de la CC, pues tomó cartas en el asunto y modificó de motu propio la tabla, eliminando ese elemento. No va a decir que sea excelente, pero eliminando ese cuestionamiento constitucional. Yo creo que está bien. Y oh, sorpresa,
hay un amparo ahora impugnando eso. O sea, fuimos hacia mejor. O sea, creo que todos debemos darnos cuenta que fuimos hacia mejor. No, estuvo mal porque la ley dice tal cosa y no permite la otra. A ver, lo siento por los abogados, pero a la gran. Qué genio. Sí, los dos Ajá. abogados. No, o sea, Aquí me salvo yo. yo no me Pero Pero lo que como yo decía no tengo Rafa, colegio. echa la ley, echa la trampa. A ver, Ujú. el proceso de designación de un fiscal general, de un magistrado para la Corte de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral, lo han vuelto en algunas instancias tan complejo y tan estricto y tan formalista que el formalismo que el formalismo huizachista guatemalteco, que supuestamente te tiene que garantizar la mejor calidad, lo único que hace es que hay muchas personas a las que personas, abogados con los que tuvo una conversación en su momento, que estaban pensando en presentar Sí, su expediente para ser candidatos a ocupar alguno de estos cargos. El tema fue, ¿para qué lo va a presentar si de todos modos van a buscar qué punto y coma hizo falta en la declaración jurada para Sí, hombre. rechazar mi expediente? Y es que entre más robusto, más amplio es el proceso, más pasos tiene el proceso, más oportunidades hay de bajárselo de alguna parte. Usted lo dijo, yo no soy abogado, entonces no tengo las palabras exactas, pero si Pero no hay Alejandro sí. absolutamente nada que no sea susceptible de amparo y le agregamos pasos al Sí, proceso, sí. le estamos agregando probabilidades de amparos aquí, Y, amparos y, allá. vos dijiste algo que es la verdad como la hostia. El proceso no es técnico, es político. Claro. A ver, el fiscal general. No hablemos de los otros, que va. El fiscal general. Sí, como no, por esa maldita ley de comisiones de postulación que te pudo haber tenido buenas intenciones, pero ahora harán. Se tiene que hacer una tabla de gradación. Bueno, ahí está la tabla de gradación, bien o mal, y eso arroja un resultado. Más allá de las pruebas psicométricas y de la proyección humana, que por Dios le dan 2 puntos, creo yo. Hay un número, una calificación. Y de todas maneras, la calificación no es condicionante para el voto de los comisionados. Por supuesto, mucho menos para la decisión del presidente de elegir dentro de la nómina de 6. Entonces, ¿para qué hacerla? Si de todas maneras el voto, bueno, ahí tenemos el problema de la elección pasada, en donde la Corte de Constitucionalidad, pues, tratando de hacer algo bien, voy a pensar, creo que no le salió bien, pues condicionaron a la comisión a sí tomar en cuenta la ponderación de las pruebas. Ahí tenemos que decirnos, o una u otra, o si es un condicionante, y entonces los comisionados van a hacer un mero trámite, a levantar la mano y a votar por los 6 punteos más altos, o no es un condicionante, sino que es solamente un elemento de convicción de cada uno de los comisionados, es decir, yo quiero favorecer a la academia. Entonces sí, voy a votar por alguien que tiene más punteo porque tiene 2 doctorados, de verdad o no lo sé. Podrá haber otro comisionado que diga, no, yo creo que voy a privilegiar la labor social. Y esta persona no tiene doctorados, tiene maestrías, apenas sacó 75, pasó raspado, pero en su hoja de vida está que ha trabajado en esta y esta organización, que yo creo que vale la pena. ¿Cuál sistema queremos? Porque lo que tenemos ahorita es una decisión política de los comisionados, es decir, yo voto por quien quiero, no estoy condicionado por la nota, pero ahí está el antecedente de la comisión anterior, que sí condicionó por la nota. ¿Qué sistema queremos? ¿Cuál va a ser el resultado ahora? Yo me desharía totalmente del sistema de comisiones de postulación. Es que no igual. Yo también, pero está en la Constitución, entonces ¿qué hacemos? puede ser. Pues reformarlo, pero si no se puede reformar, Con miedo lo dije, pero si no se puede reformar, yo creo que sí hay algo importante y es los criterios de capacidad, de idoneidad, de honradez. Es bastante leguleyo pretender que les puedes poner una calificación del 1 al 10. Por supuesto. Y hablábamos en un espacio diferente hasta hoy en la mañana, la capacidad de pues, entender el concepto de razonabilidad y manejar una incertidumbre que los abogados guatemaltecos, y me incluyo, quizás no somos siempre capaces de manejar, que es pues la capacidad, la honradez, la idoneidad. Pues sí, depende en alguna medida de un criterio subjetivo, pero por otro lado, a un criterio social que está sujeto, sí, a una opinión pública que existe como tal, que fácilmente por descarte, aunque yo no tenga una prueba
hoy aquí sobre la mesa para decir, por ejemplo, que Luis Aguirre es un actor del crimen organizado y que es narco, pues hay ciertos elementos en el ambiente que te permiten determinar que es una Sí. persona cercana al crimen organizado. Lo Sí. mismo es acá. O sea, Pero si tenés vos... magistrados que presentaron su expediente, magistrados no, abogados que presentaron su expediente para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que solo por el mero hecho de su nombre ya habla por sí solo, para Esa- bien o para mal. Esa debería ser una tacha así de entrada. No era un nombre cristiano, por Dios. Hombre. Pero, y a ver, y es que caemos al tema, y eso se da en todos lados, y no hemos hablado de él, Walter Mazariegos. El impresentable Walter Mazariegos, que le llamamos en el editorial de la semana pasada, Ajá. que a ver, hay que partir de que la elección o la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad que ahí se hizo, fue una elección que tiene un vicio desde el inicio, que es que institucionalmente no se respetaron los plazos para una renovación como tal de los integrantes del Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Porque la Universidad de San Carlos y la rectoría de la Universidad de San Carlos particularmente ha sido un instrumento político utilizado por los gobiernos anteriores y por diferentes actores que están en la política para lograr sus fines. Y tenés como rector de la universidad, de la única universidad pública del país, a alguien que si lo llevas a la universidad pública más patito de los Estados Unidos, pero no lo dejan pasar pero ni de la puerta. No, tal vez sí, tal vez le dan una escoba. O para educarlo. Ah, sí. Yo creo que no lo Coger. dejan pasar de migración. Sí, eso, es que, bueno, en su caso, ¿verdad? No tiene. Dice. Pero ese es el problema. Yo creo que hay ciertos intangibles, hay ciertos valores que mencionabas, que mencionabas tú. Hay cierta aspiración a seguir siendo esa reserva moral de la República que debería haber en todos aquellos que busquen llegar a ocupar esos cargos. Y lo ves muy bien en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que la uso como ejemplo porque es un excelente parámetro. Puedes tener jueces que sabes claramente el sesgo ideológico con el que van a llegar, Sí. incluso sesgos radicales. Pero no van a hacer nada ilegal. Pero no van a hacer nada ilegal y además en el ejercicio de su función van a tener profundidad, van a tener análisis, van a tener pues un respeto por esa república que de alguna forma los llamó a llegar a ocupar ese cargo. El problema es que acá, ni en el TSE, ni en la CC, ni en el Ministerio Público, ni en la Universidad de San Carlos, tenés a esas personas, No. ni aspirantes a hacerlo. Y ojalá, dentro de los pocos nombramientos que quedan por hacer, quienes lleguen sean los mejores, porque dentro de todo, hay que decirlo, hay cierto grupo, particularmente de izquierda, al que le interesa que el listado de magistrados, de potenciales magistrados al TSE se caiga y se haga un nuevo proceso y no haya una renovación. El proceso es el que es, el listado es el que es, Sí. y de ahí hay que elegir a lo menos mal. Sí. En el caso del fiscal general, tenés algunos nombres que podrían ser técnicos. Sí. En el caso de las designaciones que tiene que hacer el presidente, concretamente para la Corte de Constitucionalidad, tenés Excelentes candidatos. ahí sí tenés excelentes candidatos. No Así es. tenés únicamente que elegir entre la porquería, sino ahí sí tenés buenos candidatos. Sí. El sistema de comisiones de postulación caduco, ¿verdad? Estrepitosamente. Y me decías, ¿cuál es la solución? Bueno, yo te puedo decir que no es la democracia. Mm. Y escuchándolos y recordando los valores que tiene que tener la gente que designa, no solo quien llega, sino que quien designa, yo me decanto por la aristocracia. Ese debe de ser el sistema. Porque decías honradez, capacidad e idoneidad. Si vos le preguntás a un narco, independientemente de que sean rivales, si el otro tiene esas cualidades, sí, claro, porque la reconocen, sí. Ese es el problema de calificar capacidad, idoneidad y honradez. Que quienes la están calificando juzgan con sus parámetros y son muy bajos. Y tristemente hay que meter ahí a algunas universidades privadas también, no solo la pública, porque, a ver, no han enaltecido a sus casas de estudio, en parte porque nacieron para llegar a esas comisiones de postulación. Y entonces, claro, ¿él es idóneo? Claro. ¿Y es honrado? Por supuesto, si nos repartimos la comisión. Es honrado porque la repartimos equitativamente. A ver, ese es el problema. Aristocracia es la respuesta. El sistema para elegir a nuestros magistrados y fiscales y altas autoridades debe ser la aristocracia. Usaste el término más preciso que puede haber en el contexto guatemalteco. Hay que descholarizar la justicia y la política. Nada, Alejandro, una buena conversación y pues vamos a ver cuáles son los resultados. Y ustedes los invitamos a seguir
escuchando Republicast la próxima semana para hablar acerca de un proyecto que ha estado en discusión, el Aerometro. Presentado por Meicos.